Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Si le digo que vamos a hablar de arte, creo que me voy a quedar corto. Vamos a hablar ya no solo de una galería emblemática que está cumpliendo 30 años, sino fundamentalmente vamos a hablar con su fundador, su hacedor, aquel que todavía está al frente de la Galería Latina y, por cierto, ojalá sea por muchos años más. Me refiero a nuestro invitado de hoy, el señor Pablo Marx. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias. Felicitaciones por los 30 años de Galería Latina. Yo no me acordaba que yo estuve haciendo, en fin, de maestro de ceremonias, por llamar de alguna manera generosa, cuando cumpliste 20 años. Exactamente. Bueno, pero esperá, vamos a conocerte un poco más en el siguiente tape y después conversamos. Dale. La Galería Latina fue fundada en 1980 por Pablo Marx, su actual director. Desde entonces se transformó en un centro de difusión no solo de las artes plásticas, sino también de la música, la literatura, el video y de los intercambios culturales con América y Europa. Pablo Marx impulsó una transformación en el criterio del papel que le toca desarrollar a una galería en Uruguay, realizando más de 800 actividades culturales dentro y fuera del país. Contribuyó además, a través de ediciones de libros, al conocimiento en el Uruguay y en el exterior de parte importante de los maestros de la plástica nacional. Hoy, en el Lado Oculto, recibimos a Pablo Marx. Sí, no es solo que por Galería Latina han pasado obras de artistas formidables, uruguayos fundamentalmente, aunque no solo, sino que tú has estado en distintos roles, pero junto a obras de pintores uruguayos en diversas partes del mundo, ¿no? Tenés una visión en ese sentido también de lo que significa la pintura para Uruguay como país, lo que significa la pintura fuera de fronteras. ¿Qué es lo primero que decís sobre Uruguay cuando alguien te pregunta fuera del país sobre sus artes plásticas? Bueno, nosotros tenemos el privilegio de que nuestra pintura comienza con el país, de alguna manera, porque fíjate que Juan Manuel Blanes comienza en 1830, y en estos momentos que se están festejando bicentenarios, es importante que tenemos nada más y nada menos que Juan Manuel Blanes, quien pintó a José Gervasio Artigas, que para nosotros es un ícono, que es él porque lo dice Juan Manuel Blanes, claro, pero no es él, es un ícono, ¿no? Exactamente. Claro. Pero los íconos es importante para la religión, para las cofradías, para toda mística es importante el ícono. Entonces las artes plásticas tienen en diferencia con las otras artes de que como se reconocen inmediatamente porque son visuales, y que además no se necesita mucho esfuerzo ni mucho intelecto, sino simplemente ganas, ayuda mucho, sobre todo a una persona, en el caso mío, que no tengo una cultura libresca, tengo apenas una cultura vivencial, o sea que fui a la escuela hasta sexto año y después había que salir a trabajar. Entonces ya te ibas conectando con las artes visuales al caminar por las vidrieras. Al caminar, claro, yo estoy hablando de hace más de 50 años. Uno salía por 18 de julio, salía por Sarandí, o salía por esas grandes avenidas, y visualmente uno estaba constantemente recibiendo estímulos visuales que lo llevaban a que profundizara más la profesión de uno. Y como bien decís tú, me pasaba también en el exterior. Nosotros tuvimos el privilegio de haber podido viajar a través de nuestra profesión, si no hubiese sido imposible, y de haber viajado, por ejemplo, 5 veces a Israel, de haber viajado, bueno, a Estados Unidos, no recuerdo ya cuántas, Inglaterra, Italia. ¿Te parece que la pintura uruguaya a ver, es una imagen del Uruguay, dice cosas del Uruguay? Yo creo que es mucho más importante todavía. Creo que las artes plásticas nacionales son la representación del sentimiento y la forma de ser del uruguayo. Las artes plásticas encaradas con seriedad
y con mucho rigor, porque también están las de las otras, como en toda familia. Sí, toda claro. familia se cuestionaba. Como en todo arte, ¿no? Entonces, cuando se encara la buena pintura y se muestra la nueva pintura, se ve que detrás hay gente profesional que es sensible y que ha tenido tiempo de pensar, de sentir y de transmitir. Y eso lo percibe. Esa es la diferencia que todavía nosotros seguimos teniendo. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos la desgracia y la suerte de no tener mercado. Claro. Al no haber mercado, el artista plástico tiene todo su tiempo para su propia obra. Nos llama la atención que uno vea un cuadro que está pintado de un lado, lo da vuelta y estaba pintado del otro. A mí me pasó con los cuadros de muchos artistas. Sáez, Carlos Federico Sáez pintó un retrato, autorretrato de él hermosísimo, de un lado, y del otro lado un retrato de una romana hermosísima también, y estaba en el mismo retrato. Pero uno lo había descartado. No había descartado ninguno, porque el artista nunca descarta nada, va suma. Claro. Porque esa es la diferencia que tenemos de sentir y la manera de proceder del artista uruguayo. Y ahí está lo hermoso y lo bonito, que la gente en el exterior nos mira de otra manera y con otro respeto, porque sabe que nosotros tenemos el tiempo suficiente para elaborar intelectualmente y espiritualmente la obra. Probablemente nosotros que nos consideramos pobres, o que quizás seamos un país relativamente pobre en algún sentido, somos ricos porque tenemos lo que más vale hoy en el mundo actual, que es el tiempo. Y la humildad. Bueno, eso es. Y la humildad. No Claro. somos pobres, somos humildes. Y esa postura que dicen, no, el uruguayo, que tal. No. El artista, estoy hablando del artista, Sí. Las otras áreas que hablan los otros. Yo no conozco. Yo conozco lo que son los artistas porque estuve en el teatro, trabajé en el teatro, conozco de la música, conozco de las artes plásticas, entonces puedo hablar con propiedad. El artista uruguayo es una persona humilde, es una persona que siempre se está brindando, y yo tengo experiencia, tengo tu experiencia propia. Cuando la Galería Latina cumple 20 años, te pido que por favor vayas a ser de maestro de ceremonia, tú con el prestigio que tenías, con todos los lugares que trabajabas, y fuiste humildemente, me acompañaste, fuiste un compañero que estuviste allí conmigo. Ese es el artista uruguayo. El que vos le pedís que venga a recitar y viene, que venga a tocarse el bandoneón y viene. Lo que pasa es que no hay mercado, Pablo, si no, otro hubiera sido el trato que te daba. Puede ser. No, eso lo decías tú, lo del mercado. Sí. Me parece que es significativo, porque ya que no vas a ganar plata, por lo menos hacer las cosas con amor y con dedicación, ¿no? Porque además yo pienso que todos queremos ganar plata para ganar satisfacciones. Y si hacemos al revés, si ganamos satisfacciones y no necesitamos ganar plata, aprovechemos. Ahora, tú la galería es un negocio, es decir, tú vivís de la galería ha durado 30 años. ¿Cómo comenzaste a soñar con una galería? Tú ya venías de trabajar en Brusone. ¿Cómo funciona en este mercado tan pequeño una galería como Galería Latina? Porque casualmente el área que nosotros fuimos abarcando fue un área atípico. En el Uruguay yo no conozco en el exterior, porque incorporamos la presentación de libros, incorporamos la edición de libros de arte, o sea, nosotros somos la única galería del Uruguay que lleva editado, no sé, 30, 40, hemos hecho libros sobre Sáez, Petronaviera, Barradas, Cuño, y ese documento queda para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y eso es muy importante. Nosotros hemos hecho conciertos. Son imperecederos, lo editaste hoy y lo puedes terminar de vender dentro de... Exactamente, porque esa historia de Barradas no se cambia, esa historia de Cuño no se cambia. Pero es importante que hoy en día que hay un desencanto, sobre todo de los adolescentes, de los jóvenes, uno lo ve a través de los medios, de que hay mucho problema con la parte de reconocer los orígenes en nuestros adolescentes. Yo creo que hoy esos libros ya tienen vigencia de nuevo, porque que vean cómo comenzó un Barrada, todo el trabajo que hizo, todo el esfuerzo que hasta tuberculoso tuvo, cómo comenzaron esos artistas a trabajar, cómo comenzó una Petronaviera que era sorda, muda. Sí. Una mujer sorda, muda, estamos hablando de 1920, 1930, no estamos hablando de... Algo está pasando, mirá, ahora que decís Petronaviera, me encontré hace no tantos años con uno de mis hijos que en edad escolar,
que me puse a darle una mano a los deberes. ¿Qué precisa? Tengo que buscar material sobre Petrona Viera. Qué lindo. Y realmente quedé muy impactado, porque era probablemente impensable que cuando uno iba a la escuela hubiera esa valorización de artistas que son relativamente contemporáneos, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Y además ha sido un ejemplo para todos aquellos que de alguna manera a veces se quejan de ciertas problemas. Claro, entonces se dan cuenta que esta mujer que tuvo meningitis a los 2 años, que quedó sorda muda, pasó a ser la pintora más importante que... Y que era mujer, ¿no? Que eso en su y en la época esa que era mujer, que tenía un padre que era Venancio Viera, que fue presidente, seguro, que también permitió, y qué hombre sabio y qué hombre abierto, que su hija tomara clase, era la única mujer en todos los hombres. Era excepcional esa. Me refiero a cierta revalorización a nivel, por ejemplo, curricular, pero también de la sensibilidad probablemente asociado a esa idea maravillosa que fue crear el Día del Patrimonio en el Uruguay, ¿no? Muy bien. Como que aprendimos a sentirnos orgullosos de cosas que antes quizás no valorábamos. Por ejemplo, nuestra tradición en las artes plásticas. Sí, las artes plásticas. Y además es hermoso en el Día del Patrimonio porque se visita la casa de aquellos artistas que se quedan sorprendidos cuando ven dentro cómo también trabajaron o con murales, o con esculturas, o con trabajos tridimensionales. Es muy interesante y muy importante hasta ver lugares tan pequeñitos donde trabajaba, por ejemplo, o Cabrerita, sí, claro, que trabajaba en un lugar muy pequeño y muy, primero en la colonia de Chepare, claro, después en Santa Lucía, porque él era esquizofrénico, pero cuando tenía sus momentos de creación, lo transformó en el acuarelista más importante del Uruguay. Pablo, vamos a hacer una pausa. Tú decías que descubriste tu sensibilidad por lo plástico o por la plástica caminando por Montevideo. Eso me pareció fantástico, mirando vidrieras, ¿no? Y hablabas de la casa de los artistas y quizás alguno pensó que Pablo Marx se crió en una casa de pintores o en una casa donde había grandes obras o una pequeña galería de pintura y sin embargo tu origen es un poco distinto. Lo conversamos después de la pausa, ¿sí? Venimos enseguida.